¿Qué tal amigos? Buenos días, saludos, donde estén. Hoy continuamos con nuestra sesión del crátilo. Hoy tenemos la segunda sesión del crátilo y pues seguimos explorando el tema de la exactitud de los nombres, del origen de los nombres y quizás de lo más importante que vamos a ver hoy, de cómo jugar con los nombres, ¿no? Aparte del sentido, siempre que los griegos le dan sentido a sus palabras, ¿no? También están de una forma permutando entre, ¿no? Entre juego y seriedad. Hoy vamos a ver justamente esta sección, ¿no? Donde justamente los griegos, especialmente Platón, para ser más exactos, crea etimologías, ¿sí? Algunas de ellas científicamente correctas, otras de ellas simplemente en plan de broma, pero al fin y al cabo, ¿no? Todo esto le va a servir para llegar a un punto que ahí iremos viendo en las siguientes sesiones también. Listo, hoy como siempre nos acompañan nuestros amigos Ángel, ¿qué tal Ángel? Buenos Buenos días. días, ¿cómo están? Y Jocelyn, Jocelyn, ¿qué tal? Buen día también para ti. Buenos días a todos. Ujú. Bien, entonces dejamos la sesión anterior en la exploración que estaban haciendo sobre los términos de alma y cuerpo, ¿no? Justamente nos tuvimos ahí. Y antes de ello, pues tuvimos toda una introducción, toda una parte en la cual estos personajes estaban discutiendo si los nombres en verdad son exactos o no, ¿no? Y teníamos dos grandes posturas, recordarán, tenemos a Hermógenes y a Crátilo. Hermógenes sostiene que los nombres son propios de la convención, son meras convenciones, ¿no? Él apuesta por el nomos. En cambio, Crátilo dice que todo lo que tiene nombre lo tiene de forma natural, según la fisis, ¿no? Entonces, Crátilo, pues, no quiere hablar porque se siente, ¿no? Quizás un poco cansado, ¿no? No sabemos sus razones en general. Entonces, Sócrates va a ser el que lo va a reemplazar y va a conversar con Hermógenes y va a tratar de convencerlo que de alguna forma los nombres sí tienen esa exactitud natural que Crátilo había dicho, ¿no? Entonces Hermógenes está en primer lugar reacio, pero ya vimos que en una parte, pues Sócrates se siente inspirado por los dioses, ¿no? Está un poco arrebatado por ellos de mucho entusiasmo y empieza a decir y decir y decir de dónde vienen las etimologías, ¿no? Y Hermógenes lo escucha con bastante admiración. Sí, entonces hoy continuamos con esta segunda parte, vamos ya directo al texto para también hacer los comentarios correspondientes. Hoy van a salir nombres de algunos filósofos presocráticos, ¿sí? Pero no se preocupen, acá vamos a darle una explicación breve al menos de las doctrinas de ellos, ¿no? Entonces empezamos nuestra lectura en la 399D, ¿sí? Y empieza Hermógenes en 3, 2, 1 y ya. Entonces, ¿qué? Te pregunto lo que sigue a esto, cosa que escucharía con gusto. Desde luego. Pues bien, tal como yo imagino, a esto le sigue a continuación un asunto. Sin duda, al hombre le atribuimos algo a lo que le llamamos alma y cuerpo. ¿Cómo no? Intentemos entonces dilucidar esto como lo anterior. ¿Quieres decir que analicemos hasta qué punto es razonable el nombre de Sige y después igualmente el de Soma? Sí, Bueno, para decirlo un momento, creo que los que pusieron el nombre de Sige Alma pensaban algo así, que cuando acompañaba al cuerpo es causante de que éste viva, puesto que le proporciona la capacidad de respirar y de refrescar, anapsijón, y que el cuerpo permanece y muere tan pronto como le abandona lo que le refresca. De ahí, precisamente, me parece que le dieron el nombre de Sige, pero ten paciencia, si quieres, porque me parece que estoy vislumbrando una explicación más convincente que esta a los ojos de los amigos de Eutifrón. Imagino que estos la despreciarían y la estimarían grosera, con que mira si esta otra te satisface también a ti. solo tienes que hablar. ¿Qué otra cosa, sino el alma, piensas tú, que porta y soporta la naturaleza de todo cuerpo, a fin de que viva y sobreviva? Ninguna otra cosa. ¿Y qué? ¿No piensas tú con Anaxágoras que la mente y el alma es lo que ordena y mantiene la naturaleza de todas las demás cosas? Sí, Entonces sería correcto dar el nombre de Sisege a esta potencia que porta, o Heim, y soporta, Egen, a la naturaleza, Physis. Aunque también es posible llamarla Sige, no sin elegancia. exactamente. Y además, me parece que esta denominación es más científica que aquella. Y lo es,
Con todo parece realmente ridículo darle el nombre tal como se le puso. Y lo que sigue a esto, ¿cómo diremos que es? Ah, ¿te refieres al cuerpo, soma? Sí, Este, desde luego, me parece complicado y mucho, aunque se le varíe poco. En efecto, hay quienes dicen que es la tumba del alma, sema, como si ésta estuviera enterrada en la actualidad. Y dado que a su vez el alma manifiesta lo que manifiesta a través de este, también se le llama justamente signo, sema. Sin embargo, creo que fueron Orfeo y los suyos quienes pusieron este nombre, sobre todo en la idea de que el alma expía las culpas que expía y de que tiene al cuerpo como recinto en el que resguardarse. Soy zeta, bajo la forma de prisión. Así pues, este es el soma, prisión del alma, tal como se le nombra, mientras ésta expía sus culpas y no hay que cambiar ni una letra. creo, Sócrates, que esto se ha dejado suficientemente formulado. Pero, ¿y sobre los nombres de los dioses, tal como hace un instante hablabas de Zeus? Podríamos examinar por el mismo procedimiento, en virtud de qué exactitud tienen puestos estos nombres, sus nombres. Mm. Bueno, por Zeus, Hermógenes, si fuéramos sensatos, sí que tendríamos un procedimiento. El mejor, que nada sabemos sobre los dioses ni sobre los nombres que se dan a sí mismos, pues es evidente que ellos se dan los verdaderos nombres. Pero una segunda forma de exactitud sería llamarles como acostumbramos en las plegarias, cualquiera que sea la forma como gusten ser nombrados, pues ninguna otra cosa sabemos. Pienso yo, desde luego, que es una buena costumbre. Ahora bien, si lo deseas, examinemos previniendo, por así decirlo, a los dioses que no vamos a indagar nada sobre ellos mismos, pues no nos consideramos dignos de ellos, sino sobre los hombres. ¿Cuál era la opinión que tenían cuando les pusieron nombres? Esto escapará a su cólera. Paréceme, Sócrates, que hablas comedidamente con que obremos así. ¿Y qué otra cosa haremos si no comenzar por Estia, como es norma? Es justo, desde luego. ¿Qué se diría que pensaba el que le dio el nombre de Estia? Por Zeus, no creo que esto sea fácil. Es bien posible, buen Hermógenes, que los primeros que pusieron nombres no fueran necios, sino astrónomos y gárrulos, habladores. ¿Cómo? Me parece que la imposición de nombres es obra de tal clase de hombres, y si se analizan los nombres de otros dialectos, no se dejará de descubrir lo que significa cada uno. Por ejemplo, a lo que nosotros llamamos usía, ser esencia, unos lo llaman esía y otros osía. Así pues, es razonable llamar estía conforme a la segunda denominación al ser esencia de las cosas. Pero además, dado que nosotros decimos estim es de cuanto participa de la usía, también por esto sería correcto el nombre de estía, pues incluso nosotros antiguamente, según parece, llamábamos esía a la usía. Aún más, si uno se fija en los sacrificios, pensaría que los que le pusieron el nombre tenían esta idea. Es razonable que comiencen con Estía, el sacrificio, precisamente aquellos que le dieron el nombre de Esía al ser del universo. Cuantos, a su vez, le llamaron Osía, pensarían casi de acuerdo con Heráclito, que los seres se mueven todos y que nada permanece. La causa del principio de estos es el impulsar, Ozun, de donde es razonable que le llamaran Osía, que esto así sentado como por quienes nada saben. Después de este es razonable analizar Rea y Cronos. Claro que ya hemos descrito el nombre de Cronos, aunque quizá nada vale lo que digo. ¿Cómo es eso, Sócrates? Bueno, amigo, se me ha ocurrido un como enjambre de sutilezas. ¿De qué clase? Es completamente ridículo decirlo, pero creo que tiene una cierta fuerza de persuasión. ¿Qué fuerza es esa? Me parece ver a Heráclito diciendo cosas sabias y añejas, simplemente de los tiempos de Rea y Cronos, las mismas que Homero decía. ¿A qué te refieres con esto? En algún sitio dice Heráclito, todo se mueve y nada permanece. Y comparando los seres con la corriente de un río añade, no podrás sumergirte dos veces en el mismo río. Eso es.
Pues, ¿qué? ¿Piensas que quien puso el nombre de Rea y Cronos a los progenitores de los demás dioses pensaba algo distinto que Heráclito? ¿Acaso crees que aquel les impuso ambos nombres de corrientes al azar? Igual que Homero dice a su vez océano de los dioses, padre y madre Tetis, creo que también Hesiodo. Dice igualmente Orfeo, océano, hermosa corriente, fue el primero en casarse, el cual a su hermana de madre Tetis desposó. Fíjate que esto concuerda y todo confluye en el dicho de Heráclito. Creo, Sócrates, que dices algo de valor. Sin embargo, no comprendo lo que significa el nombre de Tetis. Pues en verdad dice por sí mismo que es nombre velado de fuente, pues lo tamizado, diatómenon y filtrado, ezúmenon, es parte de fuente, y de estos nombres, de estos dos nombres se compone el de tesis. Esto, Sócrates, sí que es sutil. ¿Y por qué no iba a hacerlo? Más, ¿qué va detrás de esto? Ya nos hemos referido a Zeus. Sí, Hablemos pues de sus hermanos, Poseidón y Plutón, y del nombre que le dan a este. desde luego. Bien, entonces aquí cerramos con la primera parte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buen día, Fernando. Empezamos con alma y cuerpo. ¿Mm? Bueno, sí. Buenas, sí. Vamos a ver que hay un cierto orden también al momento de hablar, ¿no? Recordemos que esta exploración por las etimologías, ¿no? Empezó por el orden clásico que tiene todo griego en la mente, ¿no? Héroes, démones y, dioses, démones y héroes, ¿no? En ese orden. Y ya hablamos justamente de qué significa el nombre de Orestes, Agamenón, luego de Zeus, ¿no? Y de dónde viene el nombre héroe, ¿no? Y ahora estamos explorando, pues, al ser humano, ¿no? Y el ser humano tiene alma y cuerpo, tiene psique y tiene soma, ¿no? Psique, la palabra está en la palabra psicología, ¿no? La psiquis, justamente viene en la palabra alma, y el cuerpo, ¿no? El cuerpo que es el soma. Entonces, Hermógenes le pregunta, Sócrates, dime tú con tu sabiduría inspirada, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, y acá viene una etimología correcta desde el punto de vista científico y filológico, ¿no? Psique, alma, viene de justamente esto, bueno, viene de muchas cosas, ¿no? Pero una de esas es esta de refrescar, ¿sí? También significa mariposa, oxígeno. También significa aliento, también significa respiro, también significa brisa. Pero todo eso tiene que ver con un aire que refresca, refrescar, anapsijón, ¿no? Esa es la idea que está detrás de todo ello. Y claro, una mariposa, porque el alma como una mariposa, sentían los antiguos que era revoloteadora, ¿no? Que uno no podía controlarla a veces, que se le escapaba y todo lo demás. Sí. Incluso hay un poema bastante hermoso de un clásico que le habla a su alma y le dice, ¿no? Tú, mariposa revoloteadora. Entonces sí, tiene que ver con esto, ¿no? Que está ahí latente en el ser humano. Pero lo curioso es que si bien le da, ¿no? Esta etimología correcta, ¿no? Él dice, es muy grosera, dice, ¿no? O sea, ya nos damos cuenta de que el mismo Sócrates dice, bueno, esta etimología, a pesar de que es correcta, es muy grosera, entonces mejor veamos qué otro le podemos dar, ¿no? ¿Qué otro giro le podemos dar? Entonces acá viene la inclusión de un filósofo, viene la inclusión de Anaxágoras, ¿no? Entonces, tomando como referencia Anaxágoras, dice, mira, Anaxágoras pensaba que la mente y el alma le dan orden y mantenimiento a todas las cosas, ¿no? Que mantiene la naturaleza de las cosas, ¿no? Claro, Anaxágoras hablaba del nous, que es una mente, el intelecto, ¿no? Que controla el todo. Entonces, tomando como base esta doctrina filosófica de Anaxágoras, entonces ahí empieza a jugar ya. Desde acá empieza a jugar claramente el bueno de Sócrates, ¿no? Que es la máscara de Platón, y dice, entonces, si porta y soporta, en la naturaleza, entonces, por eso se llama sige, ¿no? Y acá viene ya su propia especulación, porque portar en griego es ogein, soportar egein. Entonces, fisis, y sumado a estas dos palabras, entonces suena como justamente sige, ¿no? Y claro, y luego dice Hermógenes, mira, si esto me parece más científico, ¿no? Y más científico en griego se dice más technicóteron, o sea, más técnico, ¿no? Más técnico, ¿no? Es una palabra más técnica, más científica, ¿sí? Lo cual no es cierto, pero bueno, el mismo Sócrates dice, sí, es más científico, ¿no? Bueno, entonces ya terminan de hablar de la psique y hablan de ahora lo del soma, ¿no? El soma, que es el cuerpo. Y acá hace referencia, claro, a también una frase griega que decía soma sema, ¿no? Que el cuerpo es una tumba, ¿no? ¿La tumba de qué? Del alma, pues.
justamente para relacionarlo con el tema anterior. Y a la vez que Sema, también es Sema, ¿no? Acá no hay una diferencia muy clara en la pronunciación, pero si se dan cuenta hay ciertas distinciones, ¿no? El Sema de tumba es Sema, en cambio el Sema de signo es Sema, ¿sí? Pero son las mismas letras, si se dan cuenta, solamente está ese pequeño acento al final, ¿no? Y luego pues hace referencia a que Orfeo justamente hablaba de eso y lo relaciona con que el cuerpo es donde el alma se resguarda, ¿no? Hasta que llega a cumplir su expiación, que sería cuando justamente el cuerpo se separa del alma, que es el momento de la muerte, y ahí viene el juzgamiento propio, ¿no? Bueno, entonces ya Hermógenes está más que complacido con esto y dice ya, pero continuamos con los dioses, ¿no? Y acá dice algo muy importante Sócrates. Esto sí quizás no en plan de broma. Dice, mira, sobre los dioses nada sabemos, ¿sí? Es un poco agnóstico al respecto. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Como quiera que les gusten ser nombrados a ellos, ¿no? Los griegos en sus plegarias justamente, ¿no? Hablaban así, ¿no? Como te guste ser nombrado, ¿no? Incluso tienen en el tiempo de Pablo, en el tiempo bíblico, ya cuando Pablo va a Grecia, ¿no? Ven a un altar al Dios desconocido, dicen, ¿no? Entonces los griegos sí tenían esta flexibilidad con sus dioses también. Entonces dice, mira, de los dioses no podemos saber nada, pero lo que sí podemos saber es de cómo los hombres, cómo los seres humanos le dan el nombre a los dioses. Eso sí podemos saber, ¿sí? No sabemos de la sabiduría divina, pero sí podemos explorar cómo es que los humanos le dan estos nombres a los dioses. Entonces ahí empiezan por Hestia, ¿no? Hestia es la patrona del hogar, ¿no? Siempre que se empezaba un ritual, se empezaba por ella, porque ella era justamente, ¿no? La diosa del hogar, como dice acá la nota, ¿no? ¿Sí? Hestia, ¿no? Ahora, con las especulaciones que hace, él dice, ya, este nombre viene del ser, ¿no? Acá muy curioso, ¿no? O sea, el ser en griego, el ser es un tema, pues, el tema capital, diríamos, de la filosofía, de la metafísica en general, ¿no? Y relaciona a esta diosa con el ser, ¿no? Nunca había escuchado esta interpretación, ni siquiera en Heidegger lo he visto. Y eso que Heidegger no explora el tema del ser, pero sí, hasta más no poder. Pero bueno, quizás sea también porque este es medio broma, ¿no? Que el ser, que el nombre de la diosa viene del nombre del ser, ¿sí? Porque justamente ella es el ser del universo, dice, ¿no? Bueno, en fin, no sabemos qué tan correcto es esto, acá no hay ninguna referencia. Y ya vamos cerrando con el tema de Rea y Cronos, y acá aparece otro filósofo, acá aparece Heráclito, ¿sí? Entonces, otra vez, toman como base, ¿no? Una doctrina filosófica para hablar de la etimología de un término, ¿no? Entonces, tomando a Rey Cronos, dice, claro, Heráclito, recuerda que Heráclito hablaba ¿no? De que todo se mueve, nada permanece, de que no puedes sumergirte dos veces en un mismo río, ¿no? Cosa que es lo que quizás se conoce más sobre él, ¿no? El que no podrás sumergirte dos veces en el mismo río porque nuevas aguas corren tras otras, ¿no? Entonces, según esa doctrina heraclitiana, está bien puesto estos nombres, dice él, ¿no? Bueno, y ahí se queda, ¿no? Se queda complacido justamente el bueno de Hermógenes con estas explicaciones, ¿no? Bien, entonces, qué les pareció a ustedes esta segunda sección? ¿Ya? Acá ya vemos pues a un Sócrates que está jugando, sí, con cómo se componen las palabras, ¿no? ¿Qué te pareció, Ángel, a ti esta sección? Muy informativo, Ujú. bastante informativo, la verdad. Toma muchos temas, bueno, estoy apuntando también, ¿no? Etimológicos que son importantes. Y lo que más me llama la atención es la pregunta que formula Sócrates, ¿no? Es verdad, no hay conocimiento de lo que sería el conocimiento divino, ¿no? Pero se puede explorar por qué los seres humanos, o de qué manera, con qué criterio los seres humanos nombran a los dioses. Mm. Sí, y justamente para hacer eso toma como referencia a los filósofos, miren, ¿ah? O sea, él le da cierta autoridad a los filósofos para poder entender cómo es que, ¿no? Los dioses tienen nombres, ¿no? O en este caso potencias divinas, ¿no? Como Rea y Cronos, ¿sí? Bueno, entonces pues vemos que la filosofía, ¿no? En pocas palabras, la filosofía nos ayuda a jugar y entender, ¿no? Cómo es que los nombres han sido dados, ¿no? Entonces esto quizás escapa al plano lingüístico, es más un plano de especulación, ¿no? No sé hasta qué punto, no sé también, tú que estás en el conocimiento, ¿no?
de la lengua, ¿no? ¿Hasta qué punto es justamente eso, ¿no? Es aplicar una teoría al conocimiento de los nombres, ¿no? Porque eso se hace mayormente, ¿verdad, Ángel? Sí, es cierto, se aplica un conocimiento y acá nuevamente lo que es importante, ¿no? Es tener conocimientos de etimología. Aquel que haya profundizado más a fondo estas etimologías griegas va a tener más una base, ¿no? Para poder juzgar, ¿no? Cuáles de estas etimologías son creadas, ¿no? Por Platón, Ujú. tanto como cuáles son ciertas, ¿no? Por ejemplo, el tema, como tú estabas mencionando, ¿no? La etimología del sige. Eso sí lo podemos saber que es certero. Sin Sí, embargo, como estabas mencionando, la etimología de la estia, ¿no? ajá. Ahí quedamos en duda todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Esta exploración tiene sentido dentro de la propia lógica del texto, pero explorarlo más, no sé, es bastante complicado acercarse, ¿no? Decir que el ser le da el nombre, no, que el nombre de Dios, ¿no? Que el nombre de una diosa, ¿no? Una diosa muy importante, de ese nombre de ese nombre se deriva el ser, ¿sí? Porque eso sería relacionarlo mucho con un aspecto teológico, ¿no? En cambio, los filósofos al menos no son teólogos actualmente, ¿no? Entonces, justamente si tomamos como cierto lo que dice Sócrates, entonces la filosofía tendría que relacionarse con la teología, ¿no? Cosa que sí ha sido, ¿no? Pero actualmente, pues eso no tendría mucho asidero académico, ¿sí? Sería más un asunto de exploración, hacer metáforas, ¿no? Pero bueno, ¿quién sabe de esto, no? Los propios comentadores dicen, es una conjetura brillante, ¿no? Apoyada por tal autor, pero son conjeturas al fin y al cabo, ¿sí? Son Exacto. conjeturas. Sí. ¿Algún otro comentario del público que quiera comentar? ¿Sabían de estas etimologías? No lo sé. A veces, ¿no? Uno cuando explora también qué significa su propio nombre, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Ángel, por ejemplo, viene de angelos, que es el mensajero, pues. Angelos. ¿Sí? Bueno, Jocelyn, ¿qué tal? Sí, por mi parte, igual quería subrayar em, algo que igual ya lo he mencionado algo, pero sí quiero subrayar aún con más ahínco que en esta parte, que es donde ya se analiza los dioses, y en efecto vamos a analizar no sobre la esencia de los dioses porque no la conocemos, sino que vamos a explorar la opinión de los hombres cuando pusieron esos nombres, ¿no? Comienza la narración de los nombres y en el 401b, si es que lo he anotado bien, dice que es posible que los primeros que impusieron nombres no fueran necios, sino astrónomos, ¿no? Y gárrulos habladores. Pero sobre todo subrayo esto de astrónomos, porque como bien lo has mencionado, Max, en esta parte se apoya en argumentos filosóficos, pero hay que entender que estos filósofos son contempladores de la naturaleza. Anaximandro y Heráclito Anaxágoras. contemplan la naturaleza y por eso es que los toma. O sea, no es porque, bueno, es que me baso en estos argumentos filosóficos y como actualmente, ¿no? Pues igual y nunca se han detenido a analizar las cosas, pero lo tomo por referencia a la autoridad y bueno, no, lo toma porque él considera que ellos son los más capaces, ¿no? Mm, Para otorgar estos nombres de acuerdo a sus observancias del cosmos, mm, ¿no? claro. Entonces, igual subrayo porque ahí está su por qué los toma, ¿no? Mm, Y en efecto, o sea, y por eso va a relacionar estos primeros nombres de los dioses, tanto Hestia, Rea, Cronos, Tetis, con pues, cuestiones que se observan en la naturaleza, tanto como lo que permanece como lo que no permanece, ¿no? Entonces, sí quería igual subrayar un poquito eso porque me interesó mucho cómo iba enlazando también Platón en esta parte. ujú. Sí, sí, en efecto, también hace recordar que, claro, la filosofía empezó siendo una observación de la naturaleza, principalmente del cielo, ¿no? Justamente Tales fue conocido como un gran astrólogo en la antigüedad, astrónomo-astrólogo, ¿no? Y claro, la escuela de Milesio tenía ese sello, ¿no? De estudiar la naturaleza y claro,
Lo primero, pues, que uno tiene es este impulso a mirar hacia arriba, ¿no? Y ahí están el movimiento de los astros, ¿sí? Pero claro, esto de Garro los habladores lo dice con sorna, porque claro, ¿qué es un Garro? ¿No? Es una persona que habla mucho, que es un charlatán también. Entonces, acá ya, de poco a poco te va diciendo, mira, sí, estoy en serio, pero también estoy en broma, ¿sí? Entonces, hay que acá, ¿no? Decir, ya, ¿y cuándo está en serio, cuándo está en broma? Pues, con los matices se puede distinguir en algunos aspectos cuándo está en serio y cuándo está en broma, pero en otros simplemente te deja en la duda, ¿no? Como todo en Platón te deja la duda, bueno, acá también, ¿no? ¿Cuándo estás siendo serio, Platón? ¿Cuándo estás bromeando? Bueno, lo bueno que en la tercera escena ya él te va a decir, mira, acá estoy en broma, ¿no? Ya, ahí sí él mismo ya, quizás también ¿no? Quizás Platón, ¿no? Especulaba que este texto podría, ¿no? Causar confusiones al final de su época, cuando ya, ¿no? El griego desaparezca y uno tendría que estudiar estos asuntos. Entonces acá también te dice, ¿no? Mira, acá estoy en broma por si acaso, ¿ah? Tampoco me creas, ¿sí? Bien, pues entonces creo que ya vamos a la segunda escena, donde vamos a hablar de los nombres de Poseidón y de Plutón, ¿no? Y esta escena es bastante pequeña, la verdad. Unos pequeños comentarios también. Entonces vamos pues a esta parte. Y empiezo en 3, 2, 1 y ya. Pues bien, me parece que el nombre de Poseidón fue puesto por el primero que le nombró, porque la naturaleza del mar contuvo su marcha y no permitió que continuara avanzando. Fue para él como una traba en sus pies, con que al dios que tenía el dominio de esta capacidad le dio el nombre de Poseidón, como si fuera traba para los pies, Posidesmón. Y la E se introdujo quizás por realzarlo. Puede que no quiera decir esto, sino que en principio se pronunciaron dos L's en vez de la S, con el sentido de que el Dios que sabe mucho, Polaidos. O quizás ha recibido el nombre de el que sacude, Jo-Seyón, a partir del verbo seyen, sacudir, añadiendo la P y la D. En cuanto a Plutón fue llamado así por su dominación de la riqueza, Plutos, dado que la riqueza sale de debajo de la tierra. En cuanto al de Haides, la mayoría parece suponer que añade a este nombre su carácter de invisible, Aides, y le llaman Plutón por temor. ¿Y a ti qué te parece, Sócrates? A mí, desde luego, me parece que los hombres se equivocan de cabo a rabo sobre la virtud de este Dios y que le tienen miedo sin razón. Y es que temen que cuando muere uno de nosotros, permanece allí para siempre. También albergan el temor de que el alma despojada del cuerpo vaya a parar junto a él, pero es mi opinión que todo confluye en lo mismo, tanto el poder del Dios como del hombre. ¿Cómo pues? Voy a decirte lo que a mí se me antoja. Dime, de las trabas que retienen a un viviente cualquiera en un lugar cualquiera, ¿cuál te parece que es más fuerte, la necesidad o el deseo? Es superior con mucho el deseo, Sócrates. ¿No piensas entonces que muchos huirían de Hades si éste no retuviera a los que van allí con la traba más poderosa? Claro, Luego, según parece, los encadena con el deseo y no con la necesidad, si es que los encadena con la mayor traba. así parece. ¿Y no son numerosos los deseos? Sí, ¿Y hay un deseo mayor que cuando uno convive con alguien y espera convertirse en un hombre mejor por causa de este? por Zeus, Sócrates, de ninguna manera. Diremos entonces, Hermógenes, que nadie de los de allí desea regresar acá por esta razón, ni siquiera las sirenas, sino que tanto estas como todos los demás están hechizados. Tan hermosos son, según parece, los relatos que sabe contar Hades. Y de acuerdo al menos con este razonamiento, este Dios es un cumplido sofista y un gran bienhechor de quienes con él están. Él, que tantos bienes envía a los de aquí, tan numerosos son los que le sobran allí, con que en razón de esto recibe el nombre de Plutón. Al mismo tiempo, el no desear convivir con los hombres mientras tienen cuerpo, sino el convivir cuando el alma se haya purificada de todos los males y apetitos del cuerpo.
¿No te parece que es propio de un filósofo y de quien tiene bien pensado que de esta forma podrá retenerlos, encadenándolos con el deseo de virtud? Pero que mientras tengas el aturdimiento y la locura del cuerpo, ni siquiera Crono su padre podría retenerlos atándolos con las ligaduras que le atribuye la leyenda. Es posible que digas algo serio, Sócrates. Con que el nombre de Aides Hermógenes no lo ha recibido ni mucho menos a partir de lo invisible, Aidus, antes bien por el hecho de conocer, Eidenai, todo lo bello, fue llamado Aides por el legislador. Bien, y de Demeter y Hera, Apolo y Atenea, Hefesto y Ares, y los demás dioses, ¿qué diremos? ¿Mm? ¿Listo? Esta escena era bastante corta. A ver, bien, empezamos con dos dioses, ¿no? Los hermanos justamente de Zeus, recuérdense, se divide el mundo en tres, ¿no? Zeus, Poseidón y Hades, así que también son personajes de importancia. Bien, Poseidón, ¿no? Poseidón, el que rige los mares, ¿no? El dios de los temblores también. Eh, Dice, ya que está pues relacionado con el mar y por el mar es difícil avanzar, entonces por eso se le llama Poseidón, dice, ¿no? Como una traba para los pies, ¿no? Pero también dice, quizás esto no es correcto y se le puso ¿no? Más bien haciendo referencia al que sabe mucho, ¿no? Al Dios que sabe mucho, ¿no? O también al que sacude, ¿no? ¿Sí? Entonces le da estas tres posibles interpretaciones Sócrates el nombre de Poseidón, ¿no? ¿Sí? Y acá recordemos que estamos entrando también en el campo de la religiosidad griega, o sea, por más que uno juegue con esto, ¿no? Siempre hay cierto respeto. De hecho, el mundo antiguo tiene mucho respeto por sus dioses, así que ¿no? Este juego también tiene ciertos límites, ¿sí? No puede simplemente, ¿no? Decir cualquier cosa, por eso también se corrigen, ¿no? Dice, puede que no quiera decir esto, sino que en el principio, tal, ¿no? Entonces acá se pone un poco serio también Sócrates, ¿no? Porque está hablando justamente de sus dioses, pues, o sea, cosa que está en el campo de lo sagrado. Y claro, luego habla del dios más temible, ¿no? Que es Plutón, Hades, ¿no? Ahora, ¿por qué se llama Plutón? Y acá dice, fue llamado así por su donación de riqueza, ¿no? Y justamente esta es la etimología correcta, ¿no? ¿Sí? Se le llama Plutón porque Plutón quiere decir justamente eso, ¿no? Riqueza. ¿Y por qué? Porque mucha riqueza viene de la tierra. Miren nada más los minerales que tenemos, ¿no? ¿De dónde sale el oro, la plata, el cobre? ¿No? ¿De dónde salen los alimentos que tenemos, que es incluso mucho más importante que los metales? Todo viene de la tierra. La tierra justamente es muy rica, ¿no? Debajo de la tierra, ¿no? Nacen las cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso ahí se identifica que hay abundancia, pues. Entonces, ese es un nombre que se le da, ¿no? Plutón, y otro nombre que se le da es Hades, Aides, ¿no? Y esto viene por lo invisible, cosa que también es una etimología correcta, también, justamente por eso, ¿no? Sí. Y acá viene justamente la especulación socrática. Dice, pero esto no está tan bien puesto, ¿no? Porque los seres humanos le tienen miedo a este Dios sin mucha razón, ¿no? Entonces hace su especulación de por qué las almas no se van del Hades, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, él dice, porque Hades los retiene con el deseo, ¿sí? No con la necesidad. Entonces les da riquezas ahí debajo, ahí en su reino, entonces por eso ellos no se quieren ir, ¿no? Y luego dice, no, sí, Hades justamente es alguien que sabe contar muchos relatos, ¿no? Cuenta hermosos relatos, es un bienhechor para quienes están con él, es un sofista, es un filósofo, incluso lo dicen, ¿no? Ahora, la condición para que te quedes con él es obviamente que se quede solamente tu alma, no tu cuerpo, ¿no? Y él mismo exige eso, ¿no? Él quiere convivir con los seres humanos siempre y cuando su alma ya haya entrado ahí purificada de los males y los apetitos del cuerpo. Solamente así te puede aceptar, ¿no? Entonces justamente acaba diciendo el nombre de Hades, ¿no? No viene de lo invisible, sino más bien del conocimiento, ¿no? De Idena, y dice, ¿no? Bueno, cosa que no es correcto, pero bueno, dentro de la explicación de que Hades es un sofista, un filósofo y alguien que no tiene facilidad de palabra, justamente viene a bien el nombre de el que conoce, ¿no? Entonces estos dos dioses, si se dan cuenta, tienen un gran... un gran plano relacionado con el conocimiento de algo, ¿no? ¿Sí?
Poseidón como el que sabe mucho y Plutón como el que conoce, ¿no? Entonces otra vez está relacionando a los dioses con el conocimiento. Bueno, esto ya es especulación del propio Sócrates, ¿no? Sobre este asunto. Bien, no sé si acá tienen alguna consulta, alguna pregunta. Estamos explorando el nombre de los dioses en general, ¿no? Y justamente el por qué le han dado esas denominaciones. Lo que viene es el nombre de varios dioses que ya mencionó: Demeter, Hera, Perséfone, Apolo. Se va a hablar de las musas, se va a hablar de Leto, de Artemis, se va a hablar de Afrodita, Palas Atenea, Festo, Ares, etcétera. Fernando, lo escuchamos. Y Max, no, una curiosidad. A ver, ¿tú sospechas por qué él indaga sobre los nombres de los dioses? ¿Cuál sería la causa? De por qué está, bueno, es por la propia pregunta que le hace Hermógenes dentro del propio texto. Dice, ¿no? Hermógenes quiere conocer, ¿no? El nombre de los dioses, y también porque en ellos, pues, hay una conexión más directa entre la naturaleza del Dios y el nombre que se le da, ¿no? Creo que hay una conexión más directa entre los atributos que tiene el Dios con el nombre que se le da. Entonces, en favor de la exactitud de los nombres dentro del diálogo, se habla de ellos también, ¿no? Y aparte que están dentro de su contexto, ¿no? Es imposible no hablar de los dioses, ¿no? Estamos hablando de los nombres, que es justamente Logos, ¿no? El Logos es divino también, entonces hay que de una forma darles un tipo de conexión, diría yo. Claro, o sea, hablemos de los más importantes. Exacto, sí, sí. Ya, está bien. Gracias, Sí. Max. Gracias. Justamente el Logos, ¿no? Que es una divinidad misma, en este caso no la van a mencionar, pero sí, pues, si estos dioses no saben usar bien la palabra, entonces obviamente, ¿no? En ellos he usado muy bien la palabra también. Es lo que le podía responder. Bien, entonces vamos, creo que a la tercera escena. Acá hay muchas palabras, ¿ya? Acá hay bastantes. Es como dijo esa vez Ángel que estamos repasando, es como una clase de griego acelerado, ¿no? Hay bastantes palabras que están por aquí pululando. Vamos a tratar de explicar las que convengan para nuestros fines, pero sí, momento de escuchar pues estos asuntos. A ver, compartimos entonces y vamos con la tercera escena ya. Y empiezo a ver, en 3, 2, 1, ya. Parece que Demeter recibió tal nombre en virtud del don del alimento, pues nos lo da Didusa como madre, Meter. Hera es alguien deseable, Erate, tal como se cuenta que Zeus la poseyó deseándola, Eraseis. Quizás el legislador, investigando los fenómenos celestes, dio el nombre de Hera al aire, Aer, veladamente, poniendo el inicio del nombre al final. Lo captarías si pronuncias muchas veces el nombre de Hera. En cuanto a Ferréfata, muchos sienten temor de este nombre, así como el de Apolón, por ignorancia de la exactitud de los nombres, según parecen. Así que lo transforman y lo contemplan como Persefone y les parece terrible. Mas este significa que la diosa es sabia, pues dado que las cosas se mueven, lo que las toca, las palpa y puede acompañarlas sería sabiduría. Así pues, la diosa sería llamada con exactitud Ferépafa, en virtud de su sabiduría y su contacto con lo que se mueve. Epafen tu ferumenum, o algo por el estilo, razón por la cual convive con ella Hades, que es sabio. Sin embargo, ahora alteran su nombre teniendo en más la eufonía que la verdad, de forma que la llaman Ferréfata. Igualmente, como digo, muchos sienten temor de Apolón, como si sugiriera algo terrible. ¿No te has percatado? Desde luego que sí, dices verdad. Y sin embargo, según mi opinión, este nombre está excelentemente puesto en lo que toca a la virtud del Dios. ¿Cómo pues? Intentaré explicarte lo que a mí me parece. No hay nombre que se hubiera ajustado mejor siendo único en las 4 virtudes del Dios, hasta el punto de que abarca a todas ellas y manifiesta de algún modo su arte de músico, divino, médico y arquero. Habla pues, extraño nombre el que me dices. Y bien armónico, desde luego, como que el Dios es músico.
En primer lugar, la purificación y las abluciones, tanto en lo que toca a la medicina como a la mántica, así como las fumigaciones con drogas medicinales o mánticas, y finalmente los baños y aspersiones en tales circunstancias, todas ellas tendrían una sola virtud: dejar al hombre puro, tanto de cuerpo como de alma, ¿o no? Desde luego, Por consiguiente, ¿este sería el Dios que purifica, así como el que lava y libra de tales males? desde luego. Entonces, en virtud de las liberaciones y abluciones, en la medida en que es médico de tales males, recibiría con propiedad el nombre de Apolún, el que lava, y en virtud de la adivinación, la verdad y la sinceridad, pues son la misma cosa, recibiría con toda propiedad el nombre que le dan los tesalios, pues todos ellos llaman Aplum a este dios, y en razón de su dominio del arco, por estar siempre disparando, es Aibalón, constante disparador. En lo que se refiere a la música, hay que tomar en consideración, como en el caso de Acoluzos y Acoitis, que A tiene a menudo el significado de Omu, junto con, y que aquí se refiere a la corrotación, Omu poleis, tanto alrededor del cielo, lo que llaman revoluciones, poloi, como en torno a la armonía del canto, la cual recibe el nombre de consonancia, porque todas ellas giran al mismo tiempo de acuerdo con una cierta armonía, como afirman los entendidos en música y astronomía. Este es el Dios que preside la armonía, simultaneando todas estas rotaciones, homopolón, tanto entre los dioses como entre los hombres. Y es que lo mismo que a Homoqueleuzón, compañero de viaje, y Homocoitis, consorte, les hemos dado el nombre de Acoluthos y Acoitis, cambiando homo por a, así hemos llamado a Polón al que era homopolón, introduciendo otra L porque era homónimo de la palabra molesta. Cosa que incluso hoy sospechan algunos por no examinar con precisión la virtud del nombre, y lo temen como si tuviera el significado de destructor. Y sin embargo, este nombre, como decíamos hace un instante, fue impuesto porque abarca todas las virtudes del Dios: sincero, Aplus, constante disparador, Aibalón, purificador, Apolum, y rector de la corrotación, Homopolum. En cuanto a las musas y en general a la música, les dio este nombre, según parece, a partir del verbo desear, mosai, así como de la investigación y amor por el saber. Leto viene de la benevolencia de esta diosa, por cuanto accede gustosamente a lo que uno pueda pedirle, pero tal vez sea como la llaman en otros dialectos, pues muchos la llaman Lezo. Es razonable, desde luego, que recibe el nombre de Lezo por parte de quienes así la llaman en razón de su falta de aspereza, de la dulzura y suavidad, leyón de su carácter, ethos. Artemis se revela como lo íntegro, Atremés, y lo recatado por causa de su amor a la virginidad. Aunque puede que el que le puso nombre la llamó conocedora de virtud, Aretes Ístora, o también, o quizás también en la idea de que odia la arada, Arotón Misésaces, del varón en la mujer. Ya sea por una de estas razones o por todas ellas, este fue el nombre que impuso a la diosa el que se lo puso. ¿Y Dionisos y Afrodita? Bueno, tremenda pregunta, hijo de Hipónico. Sin embargo, tienen estos dioses una suerte de nombres que ha sido impuesta tanto en broma como en serio. Así pues, pregunta a otros por la seria, que nada me impide a mí disertar sobre la festiva, pues hasta los dioses gustan de bromear. Dioniso podría ser llamado en broma el dador del vino, Didoinusos, y al vino, puesto que hace creer a la mayoría de los bebedores que tienen cordura sin tenerla, sería razonable llamarlo Oionus, que hace creer en la cordura. Sobre Afrodita no sería digno contradecir a Hesiodo, sino convenir con él que fue llamada Afrodita por su nacimiento de la espuma Afru. Por otra parte, Sócrates, ¿no irás a no irás a olvidarte de Atenea, ateniense como eres, ni tampoco de Festo y Ares? No sería razonable. Desde luego que no. Ahora que su segundo nombre no es difícil, no es difícil decir por qué fue puesto. ¿Qué nombre? Solemos llamarla Palas, ¿no? ¿Cómo no? Si pensamos, pues, que este nombre
le ha sido puesto, como yo imagino, a partir de la danza armada, pensaríamos con propiedad, pues a la acción de elevarse uno mismo u otra cosa, ya sea desde el suelo o con las manos, le llamamos palein y palestai, hace danzar y danzar. Exactamente. El nombre de Palas entonces se explica de esta forma. Y muy exactamente. Pero, ¿cómo interpretas el otro nombre? El de Athena, Sí, este amigo mío tiene más peso. Ahora bien, parece que los antiguos tenían sobre Atenea la misma idea que los actuales entendidos en Homero. Y es que la mayoría de estos, cuando comentan al poeta, dicen que Atenea es la responsable de la inteligencia misma y del pensamiento, con que el que puso los nombres pensaba, según parece, algo similar sobre ella. Y lo que es más importante, queriendo designar la inteligencia del Dios, según Noé, dice más o menos que ella es la inteligencia divina, Theonoa, sirviéndose de la A de otros dialectos en vez de la E y eliminando tanto la I como la S. Y aún quizá ni siquiera por esta razón, sino que la llamó Teonoé, en la idea de que ella, por encima de los demás, conoce nuces las cosas divinas, Taceya. Claro que tampoco es disparatado que quisiera también designar Etonoé a la inteligencia ética, Toei Etheis Noei, en la idea de que la diosa es esto. Y ya sea él o algún otro, le llamaron después Atena, transformándolo en un nombre más bello según creían ellos. bien. ¿Y Hefesto qué? ¿Cómo lo explicas? ¿Acaso me preguntas por el genuino conocedor de la luz, Faios Histora? Así parece. ¿No es evidente para cualquiera que este es Faistos luminoso añadiéndole la E? Es probable, si es que a ti no te parece todavía de otra manera como es natural, Pues para que no me lo parezca, pregúntame por Ares. te pregunto. Entonces, si así lo quieres, el nombre de Ares se ajustaría a lo masculino, a Ren y a lo varonil, pero si por otra parte se conforma a lo rígido e inflexible, lo cual recibe el nombre de Arratón irrompible, también en este sentido sería propio que un dios guerrero por los cuatro costados reciba el nombre de Ares. Desde luego. Dejamos pues a los dioses por los dioses, que temo seguir conversando sobre ellos y proponme cuestiones sobre cualquier otro tema que prefieras, para que veas cómo es la casta de los caballos de Eutifrón. Claro que lo haré cuando te haya preguntado solo una vez más sobre Hermes, ya que Crátilo afirma que yo no soy Hermógenes. Intentemos, pues, investigar qué significa el nombre de Hermes, a fin de que veamos también si la afirmación de éste tiene algún valor. Ujú. Bien, listo. Ya hemos explorado pues varios nombres de dioses, ¿sí? Empezamos por Demeter, ¿no? Que es una madre, la madre adora de Demeter, ¿no? Tiene mucho sentido que sea así, ¿no? De hecho, parece que el nombre viene de ahí, ¿no? Meter, madre, ¿no? ¿Sí? Hera, aquella que es deseada, dice. Perséfone, que acá la llaman de otros nombres como Ferréfata, por ejemplo, ¿no? Es justamente, ella es la consorte de Hades, ¿no? Ella es la diosa del inframundo, ¿sí? Y por esa característica, pues, también le da este nombre Sócrates a ella, ¿no? Aquella que tiene sabiduría, ¿no? Porque si no tuviera sabiduría no estaría con un dios sabio, como por ejemplo es Hades, ¿sí? Entonces ahí tiene sentido. Ahora, interesante cómo es que toma a Apolo, ¿no? Si hay un dios sobre el cual se ha dicho bastante, aparte de Dionisos, es de Apolo, ¿no? Es más, incluso ambos dioses son partes de un mismo fenómeno, de la adivinación y de la locura, ¿sí? Entonces, Apolo, como bien lo resume acá Sócrates, acá sí está bastante exacto, ¿no? Es músico, es adivino, es médico y es arquero, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionamos esas cuatro características del dios? Y acá, pues, magistral, acá la pluma platónica, ¿no? Cuando dice, mira, su nombre armoniza, porque es Dios de la armonía, armoniza esas cuatro características que tiene el Dios, ¿sí? Y acá pues hace su especulación, ¿no? En virtud de su adivinación se le llama tal cosa, ¿no? Porque para disparando flechas se le llama también tal cosa, ¿sí? Y claro, pero antes de todo esto, el Dios
tiene ese nombre porque él purifica, ¿no? Él purifica. Y es un Dios armónico, ¿sí? Es un Dios de salud, ¿no? De purificación. Pero ojo que también, como tiene el arco, también te puede dar la muerte, ¿sí? Es el Dios justamente que se complementa, ¿no? Con esta parte de vida y muerte, porque recordemos que en las epopeyas, al menos homéricas, ¿no? Apolo crea, pues, catástrofes, ¿no? Para los propios griegos que tienen que hacerle sacrificios, ¿no? Él es el que Dios que te hiere de lejos, en fin, ¿sí? Entonces Apolo acá tiene un tratamiento especial, ¿sí? Muy serio, diría, ¿no? Casi no se está burlando para nada del nombre del Dios, está siendo muy exacto, diríamos, dentro de lo posible, ¿no? Y luego habla de las musas, del Leto, en fin, ahí también hay ciertos matices. Y luego comenta algo bastante interesante, ¿no? Cuando habla justamente del Dios que también te da espacio para ser, ¿no? Festivo, como dice, ¿no? Hermógenes le pregunta, ¿qué significa Dionisos y Afrodita? Ya, y él dice, mira, hay quienes te van a decir su etimología, ¿no? Así, su nombre de forma seria, ¿no? Yo te voy a decir como a mí me parece, ¿no? Pregunto a otros por la serie que a mí nada me impide disertar sobre la festiva, o sea, sobre la chanza, pues sobre la broma, ¿no? Entonces, acá está que de una forma que revela sus intenciones también, ¿sí? Que a veces está en broma y a veces está en serio. En este caso está en broma, ¿no? Y su broma es que este Dionisos es el dador del vino, ¿no? Y lo relaciona con esta palabra, dido, inosus, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente es el dios justamente de eso, ¿no? Dios es el dios del vino. Y ahora, ¿qué hace el vino? El vino te hace creer que tienes cordura cuando en verdad no la tienes, ¿no? Entonces, y así es como agota en unas líneas nada más el sentido de este Dios, ¿no? Aquel que te hace creer que tienes cordura, ¿no? Y más adelante, cuando lleguemos a hablar de la tragedia, justamente vuelve a decir que la tragedia, por ejemplo, es un asunto de mitos y leyendas, ¿no? Lo relaciona con la falsedad también, ¿no? Muy interesante, siendo Platón aquel que en su juventud se dedicó a escribir tragedias, ¿no? Parece que no le tenía demasiada estima a este dios, a Dionisos, y mucho menos a lo que Dionisos genera, que es la tragedia griega, ¿no? Entonces acá vemos que, ¿no? Cómo es que de broma en broma la verdad se asoma, pues. Ahora, Afrodita, bueno, Afrodita acá es correcto, viene de la espuma, ¿no? Ella nace de espuma del miembro que le cortan a Cronos, creo que es, ¿no? Y ella nace de ahí, ¿no? Afrodita, ¿sí? Luego tenemos a Palas Atenea, la diosa guerrera, la diosa virgen guerrera, ¿verdad? Él habla de una danza armada que hace referencia a su nombre, de Atenea como aquella que conoce las cosas divinas, ¿no? Luego tenemos a Hefesto, que es el conocedor de la luz, y finalmente tenemos al dios Ares, ¿no? Que es un dios totalmente masculino, ¿no? De ahí viene justamente Marte, pues Ares es Marte, ¿no? El planeta rojo, ¿sí? Es masculino, irrompible, ¿no? Tiene todas las características de un dios de la guerra, pues, planeta rojo, ¿no? Y luego le pregunta por su propio nombre, ¿no? De dónde viene su nombre, que es Hermes, ¿no? Porque él es Hermógenes, de los genes de Hermes. Entonces dice, a ver, dime la verdad, ¿no? ¿Mi nombre está bien puesto o no está bien puesto? Y ahí es donde se queda, ¿no? Y ya luego en nuestra última sección van a hablar de Hermes, de Pan, de Helios, Selene y un montón de cosas más. Bien, pues, seguimos explorando entonces los nombres de los dioses. Sí, no sé si tienen alguna observación sobre esto. Entiendo que puede ser a veces muy técnico, pero al menos esta parte en la que Sócrates dice, ¿no? Incluso los dioses ríen, así que yo también tengo todo el permiso para dar etimologías que a mí me gusten, ¿no? Porque recuerda, él dice, yo te voy a decir lo que a mí me parece. Si a mí me parece que es así, te lo voy a decir, ¿no? ¿Sí? O sea, acá está siendo bastante claro con sus intenciones, diría, ¿no? Para que no nos engañemos también de que estas etimologías son, pues, exactamente o científicamente puestas, ¿no? Sí, acá el hombre está jugando, está que se divierte con las palabras. Los griegos de por sí les gustaban mucho las palabras, así que lo que hace acá es dando vueltas y piruetas con palabras y, bueno, en fin, ¿no? Ahí tenemos a Hermógenes que lo que hace es animarlo a que siga hablando y más y más y más y más todavía. Ángel, estos juegos de palabras son bastante comunes en los idiomas, ¿verdad? Exacto. Son muy, muy comunes. Ujú.
Sí, pues, quizás en nuestro plano más, ¿no? Subestándar, estándar, jugamos bastante con los nombres cuando ponemos apodos, no sé, cuando cambiamos una palabra por otra, ¿no? En los propios titulares que vemos también, ¿no? Se juega mucho con el significado de una u otra palabra, ¿no? Entonces sí, es natural, o sea, hasta ahora lo seguimos haciendo, seguimos jugando bastante con nuestras palabras, ¿no? Ahora, Claro, lo que hace Sócrates es hacer esto, pero a nivel filosófico, ¿no? O sea, que tiene como que un nivel más al respecto. exacto. Natalie, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, yo quería hablar un poco de Artemisa porque hace poco estuve hablando de ella, no sé si recuerdan, estuve en la facultad. Ujú, Y a mí me parece un poco curioso que Platón, cuando haya realizado este diálogo, no haya tomado en cuenta tanto las representaciones, sino la parte más que todo, como ustedes vienen desarrollándolo ya en las sesiones, la parte más que todo lingüística. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, no, yo hice la interpretación desde la lectura de Heidegger sobre Artemisa ujú, y Heidegger para hacer las interpretaciones de los dioses en el caso de Artemisa y Apolo. Toma en cuenta las representaciones que se han podido encontrar a través de la arqueología, ¿no? Y, por ejemplo, sobre Artemisa, le otorga rasgos que, como ahí han mencionado, ya lo tenía Apolo, por ejemplo, de la luz, un poco de otorgar la vida, otorgar la muerte, ¿no? Las flechas y todo ello, ¿no? Entonces hay una relación entre Apolo y Artemisa debido a que son hermanos, ¿no? Mellizos y comparten estas cualidades como dioses. ujú, ujú. Sí, justamente acá se olvida de muchas cosas Sócrates. Acá nos damos cuenta justamente de que está yendo bastante en broma y a veces bastante a prisa también, ¿no? Porque Artemisa solamente dice que es aquella que, ¿no? Está relacionado con la virginidad, ¿no? Y ahí se agota, ¿no? El tema de la virginidad, de que odia justamente que el hombre, ¿no? Su arada del hombre en la mujer, ¿no? Justamente por eso es una diosa virgen y nada más, ¿no? Y por eso se llama Artemisa, por la integridad que tiene, ¿no? Por su virginidad, por la tremes. Pero sí, de hecho se olvida de muchas otras características más de los demás dioses también, ¿no? Entonces, nos damos cuenta, pues claramente Natalie que acá también está yendo en broma, ¿no? Está yendo en broma con el tema de los nombres de los dioses. Sí, Jocelyn. Sí, bueno, es que yo tampoco exigiría que me haga todo un tratado de cada uno, no es filólogo, nuestro querido Platón, no está haciendo con otras intenciones, obviamente, ¿no? Y de hecho también me lleva un poquito esto porque siento que se está tomando esto del juego dentro de la palabra como si, bueno, es que no lo está prestando seriedad. O sea, el juego, es que en el lenguaje hay palabras que inclusive pudieron, es más, necesita parte del juego, porque es la parte versátil de las cosas, ¿no? Hay obviamente una cuestión base, pero al nombrar las cosas, y eso lo vemos sobre todo aquellos que nos dedicamos a tal vez un poquito esto del juego de la palabra propiamente dicha, cuando a veces hay algunas cosas que no podemos nombrar, pues recurrimos a nuestra imaginación, a nuestras relaciones, y las Mm, relacionamos pues un poco en serio y un poco en broma. O sea, evidentemente ya no estamos en el jugueteo de niños, sino en un jugueteo más, digamos, más eh, con mayores sutilezas. Pero, o sea, tampoco es que eso quite al discurso, pues, no sé, esa adultez tal vez que uno está reclamando en estos asuntos, ¿no? De hecho, el jugar bien, y es más, somos los únicos animales que el tema del juego, es decir, esa parte propia que en otros animales se mantiene solamente en sus primeros años, los humanos lo mantenemos a lo largo de toda nuestra existencia, ¿no? No podemos seguir jugando, ¿no? mm, Solo que la diferencia, pues, obviamente es que mientras vamos avanzando en edad, en experiencia, nuestros juegos son más sutiles, ¿no? Y podemos darnos, al menos en el lenguaje, podemos permitirnos ser serios y jugar, ¿no?
y no por ello también, bueno, justamente como mencionaste esta palabra, ¿no? De broma en broma, se asoma algo de verdad, es que también está en esto, ¿no? Y no quisiera también quitarle un poquito esto de que, bueno, es que acá Sócrates o Platón está jugando, es que también, es más, yo diría peligroso, porque está jugando y tú no sabes lo que te está haciendo ver Mm, también, ¿no? O sea, mm, sus juegos mm, también son peligrosos, ¿no? Y de hecho, aquí también en el mundo de las palabras, justamente es donde se presta mucho a juegos también peligrosos, ¿no? Entonces, sí, quería hacer también mm. esa anotación, tal vez. Gracias. Sí, claro, claro. Sí, justamente el no, Homo ludens, pues, ¿no? Somos Homo ludens también, y por eso nos gustan tanto los perros, ¿no? Yo se lo recordarás, porque el perro también juega, yo no solamente cuando es chiquito, ¿no? También de mayor también juega el perro. Entonces, nos sentimos muy cómodos con otros seres que nos acompañan en nuestra naturaleza lúdica, ¿no? Bueno, de hecho, el nombre de Hera, ¿no? Esto me pareció curioso porque, claro, Hera es Aer, ¿no? O sea, es Hera, le das la vuelta, es Aer, Hera, ¿no? Y eso, ¿cómo sale cuando lo pronuncias muchas veces? Dicen, ¿no? Incluso, miren, nada más, ¿no? O sea, es un nombre que viene por repetición, repetición, repetición y se transforma en su opuesto, ¿no? Sí, es como ejemplo, ¿no? Para poner ejemplos burdos, ¿no? Los nombres de los Pokémon, ¿no? A veces son así, ¿no? Snake ¿no? Es serpiente al revés, ¿no? Es así. Hacemos cosas así en el lenguaje general. Sí, Fernando. Sí, Icons, claro. un rasgo de Sócrates que curiosamente no era el rasgo que caracterizaba a Platón. Platón se tomaba la vida en serio. Ah, claro. Platón, cuenta Diógenes Laercio, no sabía de bromas. Mm, ¿Ah? Ojo con eso. Mira qué interesante. ¿Ah? O sea, Platón no sabía de bromas, es el típico serio, justamente el que tiende a ser intolerante. claro, Ya por eso claro. puede que él es intolerante, pero sin embargo escribe de manera subyugante, totalmente persuasiva, valiéndose de Sócrates, que el que vivió debió ser así. Entonces no le fue muy difícil cogerse de ese personaje y una esquizofrenia, ser lo que no es. Su personaje Sócrates, que en el fondo es él, es juguetón. Y entonces acá tengo una parte de mi trabajo, en la segunda versión que no publiqué en libro. Dice, Sócrates, el amante de la vida, que quiere danzar para tener salud o comer y dormir a gusto. Genofonte lo dice esto. El filósofo juguetón, quizá el rasgo más importante de su grandeza, advierte Pierre Hadot, capaz de jugar con los niños y considerarlo como un tiempo bien empleado. Bromista e irónico, poseedor de esa gozosa clase de seriedad y por esa sabiduría llena de picardía que constituye el más hermoso estado anímico del hombre, dice Nietzsche en Humano demasiado humano. Lo vuelvo a repetir. Gozosa clase de seriedad y por esa sabiduría llena de picardía que constituye el más hermoso estado de anímico del hombre. Este particular hombre decidirá entregarse a la muerte resignadamente, convencido que va a sanar, y dejar una vida, ¿no? Lúcida y por ende más trágica. ¿No? O sea, el juguetón, que es el estado anímico del hombre más hermoso. ¿Ah? Claro. Se lo otorga a Sócrates, su personaje central, aunque él no es así, Platón. Genial, ¿no? Ahora, ¿con qué nos quedamos? ¿Con el serio o con el juguetón? Sí, pues. Creo que aún a veces escuché decir esto a alguien, ¿no? Nunca soy tan serio como cuando juego, ¿no? Creo que eso se podría aplicar a Es, Sócrates, ¿no? Juega con seriedad, ¿no? Es una claro, contradicción. así O es. sea, juega, pero juega bien, ¿no? Ese es el Ajá, sentido, ¿no? Porque hay juegos que también que son muy, muy torpes, ¿no? no, pues Gente que claro, no le se sale, lleva hay toda gente la que no le cháchara, sale. se lleva Claro. toda la cháchara, pues claro. Ujú, ujú. En nuestro ambiente es peligroso porque te lo pueden estar arrebando a callar, te lo pueden estar queriendo llevar toda la cháchara y tienes que ir a pararlo, pues.
Exacto. No saben jugar, pues que eso es juego para inteligentes, pues, lamentablemente. Ujú. Lo ha dicho Fernando. Y siempre hay mucho churrupaco. Gracias. Listo, listo. Bien, ahora vamos a la parte quizás más difícil en esta cuarta sección, porque acá ya hay términos griegos que son, pero a veces impronunciables, pero vamos a hacer el esfuerzo para que llegue a ustedes, ¿no? El sonido griego, al menos, y vean cómo es que relaciona por el sonido palabras, ¿no? Y ya, vamos a esta última sección, donde vamos a hablar de Hermes, de Pan, de Helios, Helene, el mes, los astros, el fuego, el agua, la tierra, el aire, el éter, un montón de cosas. Empezamos pues con esta segunda sección, Ángel, y empezamos... Ya, 3, 2, 1, va. En realidad parece que Hermes tiene algo que ver con la palabra, al menos en esto, en que al ser intérprete, herménea y mensajero, así como ladrón, mentiroso y mercader, toda esta actividad gira en torno a la fuerza de la palabra. Y es que, como decíamos antes, el hablar eirein es servirse de la palabra. Y lo que Homero dice en muchos pasajes, emeastó, pensó, dice él, es sinónimo de maquinar, mejanesasai, con que en virtud de ambas cosas, el legislador nos impuso, por así decirlo, a este Dios que inventó el lenguaje y la palabra, y legein es desde luego sinónimo de eirein, con esta orden: hombres, al que inventó el lenguaje eirein mesato, haríais bien en llamarlo Eiremes. Ahora, sin embargo, nosotros lo llamamos Hermes por embellecer, según imagino su nombre. Por cierto que Iris también parece tener su nombre por el hecho de Eirein, pues era mensajera. Por Zeus. Entonces, me parece que Crátilo afirma con razón que yo no soy Hermógenes, nacido de Hermes. Y es que no soy diestro en la palabra. Pero es más, amigo mío, el que Pan sea un hijo doble de Hermes no carece de sentido. Pues, ¿cómo? Tú sabes que el discurso manifiesta la totalidad, topán, y que se mueve alrededor y no deja de hacer girar, y que es doble, verdadero y falso. Desde luego. Por consiguiente, su carácter verdadero es suave y divino y habita arriba entre los dioses, mientras que su carácter falso habita abajo, entre la mayoría de los hombres, y es áspero y trágico, pues es ahí, en el género de vida trágico, donde residen la mayoría de los mitos y mentiras. Desde luego. Por consiguiente, el que manifiesta todo, Pan, y siempre hace girar sería justamente Pan Aipolos, el hijo doble de Hermes, suave en sus partes superiores y áspero y cabruno en las inferiores, con que Pan es o bien la palabra o hermano de la palabra, dado que es hijo de Hermes, que nada tiene extraño que un hermano se parezca a su hermano, pero como te decía Feliz Hermógenes, dejemos a los dioses. Al menos a esta clase de dioses, Sócrates, si lo prefieres. Pero, ¿qué te impide disertar sobre otros, como el sol y la luna, los astros, la tierra, el éter, el aire, el fuego, el agua, las estaciones y el año? Numerosos son los temas que me propones, sin embargo, consiento si es que va a ser de tu agrado. Claro que me va a complacer. Entonces, ¿qué prefieres primero? ¿O hablamos de Helios, el sol, como dijiste? De acuerdo. Desde luego parece que sería más claro si nos sirviéramos de la palabra Doria. Los dorios en efecto lo llaman alios. Sería pues alios en tanto que congrega alicei a los hombres en el mismo lugar cuando sale, y lo sería también porque no cesa de girar Elaine en su movimiento alrededor de la Tierra, aunque también sería verosímil porque en su recorrido adorna con variopintos colores. Poikilei, lo que nace de la Tierra, y Poikilei y Aloein significan lo mismo. ¿Y la luna, Selene, qué? Este es el nombre que parece mortificar a Anaxágoras. ¿Y por qué? Parece un nombre que manifiesta con mayor antigüedad lo que aquel decía recientemente, que la luna toma su luz del sol. ¿Cómo pues? Sin duda, Selas y Fos significan lo mismo, luz. Sí, Y esta luz que circunda la luna es siempre nueva y vieja. Sí es cierto lo que afirman los partidarios de Anaxágoras, pues no cesa de proyectar luz nueva en su movimiento alrededor de la luna, mientras que la del mes anterior es vieja. exactamente. Muchos la llaman Seranaia,
Exacto. En cuanto que siempre tiene luz nueva y vieja, Selas, Neón, Cayenon, Aei. El nombre más justo que podría recibir sería Selae non eo aeya, pero que también se llama Selanaya, una vez contraído. Desde luego, Sócrates, que este nombre es propio de un ditirambo. Pero, ¿cómo explicas el mes y los astros? Al mes, meis, sería justo llamarlo meyes, procediendo de meusai, disminuir, y a los astros, astra, parece que toman su denominación de relámpago, astrapé. En cuanto a relámpago, debería ser anastropé, porque hace volver la vista, o pa anastrepe, pero se le llama astrapé por embellecerlo. ¿Y qué del fuego y el agua? Del fuego, pur, no tengo idea. Y es probable que o bien me haya abandonado la musa Utifrón o que ese nombre sea de una dificultad extrema. Ahora bien, observa la artimaña que aplico a todos los de esta guisa que se me escapan. ¿Cuáles? Te lo diré. Contéstame. ¿Podrías decirme de qué forma recibe su nombre el fuego? Yo no, por Zeus. Entonces considera lo que yo barrunto sobre ello. Pienso que los griegos, y especialmente los que viven bajo dominio bárbaro, han tomado de estos numerosos nombres. ¿Y qué, pues? Si uno investiga cómo es razonable que estén establecidos conforme a la lengua griega y no conforme a aquella de la que el nombre procede, sabes que se encontraría en apuros. Nada más lógico. Mira entonces, si este nombre, pur, no es bárbaro, pues no es fácil encajarlo en la lengua griega y es evidente que los frigios llaman al fuego de esta forma con una pequeña variante, igualmente al agua, hidor, y a los perros, quinas, etc. Así es. Sin embargo, no hay que llevar demasiado lejos estos nombres por el hecho de que pueda decirse algo sobre ellos. De esta forma, pues, dejo a un lado el fuego y el agua. En cuanto al aire, se llama aer, Hermógenes, porque levanta aire lo que hay sobre la tierra, o porque siempre fluye, air rey, o porque en su flujo se origina el viento. Pues los poetas llaman aetas, vendavales, a los vientos. Puede que signifique entonces lo que fluye como vendaval, aetorus, como si dijera Deutematorus, lo que fluye como viento, al éter, aether, es así como yo lo entiendo, dado que siempre corre, fluyendo en torno al aire, aei, tei, peri, ton, aera. Debería llamarse en justicia aiter. La tierra, ge, manifiesta mejor lo que quiere significar con tal que se la llame Gaia, y es que Gaia debería llamarse en rigor geneteria, procreadora, como afirma Homero, pues dice Gegasi en vez de Gegenesthai, ser engendrado. Y bien, ¿qué nos quedaba después de esto? Las estaciones, Sócrates. Así como la añada y el año. Eniatos, etos. Pues bien, las estaciones, orai, has de pronunciarlas como en el antiguo ático, si es que quieres saber lo que es probable. En efecto, son orai, límites, debido a que limitan los inviernos y veranos, los vientos y los frutos de la tierra, y como limitan, ori susai, habría que llamarles en justicia orai. La añada, eneustos y el año, etos, es probable que sean una sola cosa. En efecto, a lo que saca a luz y controla en sí mismo cada cosa que se cría y nace sucesivamente. A esto, lo mismo que antes con el nombre de Zeus, dividido en dos partes, uno lo llaman Sená y otros Día. Así, a estos unos lo llaman eniautón, de en-autoi, en sí mismo, y otros etos, porque etasen controla. La explicación completa es que la expresión de autoi etason, lo que controla en sí mismo, aun siendo única, se pronuncia en dos partes, en autos y etos, a partir de una expresión única. En verdad, Sócrates, has avanzado mucho, Parece que estoy ya progresando en sabiduría. desde luego. Enseguida lo dirás todavía más. Pues, después de este género, yo, desde luego, examinaría con gusto con qué clase de exactitud han sido puestos los hermosos nombres que se refieren a la virtud, como la inteligencia, frónesis, la comprensión, sínesis, y la justicia, dikaiosine, y todos los de esta clase. Bien, listo, llegamos pues a la
a la cuarta sección. A ver, empezamos por Hermes, y acá también muy correcto, ¿no? Hermes, Hermeneia, es el intérprete, ¿sí? Pero Hermes también es el dios, ¿no? El dios ladrón, el dios mentiroso, mensajero, y todo en efecto, todo esto tiene que ver con la actividad y con la fuerza de la palabra, ¿no? Y justamente de ahí viene pues la palabra hermenéutica, ¿no? Hermeneuta, ¿sí? Todo tiene que ver con la palabra, ¿no? Y debido a esto, pues, Hermógenes dice, entonces yo no soy Hermógenes porque yo no tengo facilidad de la palabra, ¿no? Y Sócrates no le dice ni sí ni no, le dice, no, pero espera, ¿no? Pan, ¿no? Y habla de pan ya. O sea, en verdad Hermógenes no tiene bien puesto su nombre, en pocas palabras, ¿no? O sea, está ahí de chanza, ¿no? El propio Platón lo elige, ¿no? Con este nombre para hacer estas digresiones también. Bien, en fin, Pan, ¿no? Pan es el hijo doble de Hermógenes, porque Pan también tiene este linaje y tiene que ver con la palabra, pero acá dice algo muy curioso, ¿no? Que lo leí así, con bastante también sutileza para comentarlo ahora, ¿no? Él dice, por ejemplo, el género de vida trágico, acá justamente comentando a Dionisos en la sección pasada, ¿no? El género de vida trágico es donde residen la mayoría de mitos y mentiras, ¿sí? Claro, para nosotros decir, ¿no? Es un mito tal cosa, es decir, es una mentira, ¿no? Es un mito que Perú vaya a crecer un 5% del PIB este año, ¿no? Es en sentido que es una mentira, ¿no? O es un mito que, no sé, el director técnico no sepa, en fin. El mito es sinónimo de mentira, pero en el mundo antiguo esto no era entendido así. Mito era simplemente narración, cuento, ¿no? O sea, era disertar sobre algo y sobre algo que tiene mucho, pero mucho valor, ¿no? Recordemos que Michel Liade nos comenta que el mito es una historia de inapreciable valor, dice él. Pero miren cómo está que habla del mito Sócrates, ¿no? Casi, casi como si estuviera hablando de un moderno, ¿no? Pone la palabra mito al costado de la palabra mentira, ¿sí? Y esto hace referencia justamente a la tragedia, al género de vida trágico. O sea, en la tragedia, en pocas palabras, se cuentan mitos y mentiras, dice Sócrates, ¿no? Claro, el Sócrates platonizado, ¿no? Entonces vemos pues esa enquina, ese disgusto que tenía por la tragedia, ¿no? Y eso se entiende claramente, pues, ¿quién si no crea, ¿no? La utopía de todos los tiempos, sino Platón, ¿no? ¿Qué si no su república, sino una utopía, ¿sí? Es un carácter totalmente antitrágico, ¿no? Casi, casi un cristiano antes del surgimiento del cristianismo, ¿no? Como lo menciona Nietzsche también. Entonces vemos acá en estas líneas, ¿no? Que de broma en broma nuevamente, ¿no? Se asoma una gran verdad y esto, claro, es evidente que Platón, pues, no era nada afecto a las tragedias, ¿no? Le molestaba muchísimo y tanto así que justamente en este viernes pasado hemos tenido una conferencia aquí de Fernando que está presente y nos recordó, pues, justamente, ¿no? Que la encarnación de la tragedia, ¿no? Era el filósofo perro, ¿no? Diógenes, ¿sí? Y claro, y Platón y Diógenes convivieron en la misma época, ¿no? Y si ustedes quieren saber cómo es que ellos dos se llevaban, lean, ¿no? A Diógenes Laercio, ¿no? En la vida de los filósofos ilustres, y ahí vamos a ver un montón de anécdotas en cómo justamente se llevaban estos dos, ¿no? Platón y, y Diógenes el perro, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, pues acá ya nos damos cuenta de este carácter que tiene, ¿no? Este filósofo que estamos revisando sus obras. Bien, en fin. Luego hablan sobre otros dioses más, bueno, queda con Pan, y luego hablan sobre los astros, ¿no? Helios, que congrega, que nos hace girar, Selene, ¿no? Y acá hace referencia nuevamente a Anaxágoras. Anaxágoras decía, claro, que la luna toma su luz prestada del sol, pero acá Sócrates está diciendo que no es así, sino que Selene de por sí quiere decir luz, ¿no? Que siempre trae luz nueva y luz vieja, ¿no? Luego habla sobre el mes, ¿no? Que tiene que ver con la disminución, luego sobre los astros, que tiene que ver con el relámpago, ¿sí? Y luego habla de los elementos, de los 4 elementos, más el éter, ¿no? ¿Sí? Tiene este orden, habla de los dioses, cuerpos celestes, luego los elementos, ¿no? Del fuego y del agua, dice, no tengo idea cómo pueden haber llevado esos nombres, pero voy a servirme de una artimaña, ¿no? ¿Y cuál es su artimaña? Puedes decir que son préstamos de otras lenguas, ¿no? Cuando no tiene que decir nada, es como una IA, ¿no? Una inteligencia artificial siempre tiene que responderte, no puede quedarse sin respuesta. Sócrates igualito, ¿no? Siempre tiene que responderte acá. Entonces, ¿qué artimaña usa? Decir que es un préstamo, ¿no? Que es un término de extranjeros que se ha acomodado a la lengua griega. Bueno, y así lo dejan, no explican nada. Ni del fuego ni del agua no dicen nada, ¿no?
Son nombres que han sido dados por los bárbaros y los griegos han aceptado. Y ahí se queda su análisis, ¿sí? En cambio del aire, sí menciona el aire, aer, lo que levanta, ¿no? El éter, lo que siempre corre, la tierra es la que procrea. Finalmente habla de las estaciones y el año. Las estaciones son las que limitan, ponen límites, y el año es el que controla, ¿no? Y ahí acaba el asunto, ¿sí? Y nos quedamos, pues, en ver estos otros nombres como la inteligencia, la comprensión y la justicia, ¿no? Esto queda en suspenso para la siguiente sesión. Bien, pues, ¿algún comentario, estimados? Estamos llegando ya al final. Esta sección ha sido un poquito más corta por el tema de la explicación también, ¿no? Del griego que hay acá, en fin. ¿Qué les pareció esta sección? Se puso muchísimo más técnica que la anterior, sí, es cierto. Pero también nos ha revelado el carácter, ¿no? Carácter socrático respecto a cierto género, ¿no? Que no le agrada para nada, ¿no? Y no lo puede ocultar, o sea, tiene que decirlo, ¿sí? Y no es la primera vez que lo hace, ¿no? La lectura anterior también salió algo parecido, ¿sí? También dijo algo sobre la tragedia, también lo puso así como, ¿no? Algo que es cuestión de sofistas, de charlatanes, ¿no? Hmm. Bien, creo que si ya no hay ningún comentario posterior, creo que ya podemos ir retirándonos. No sé, Ángela, ¿a ti alguna impresión que te dejó esta última sección? Pues nada que agregar, simplemente al igual que las otras secciones, ¿no? Es muy informativo, nuevamente, como como dijimos, ¿no? De broma en broma, es como un curso acelerado de griego, ¿no? Que esto nos lleve también a investigar más, ¿no? Sobre las etimologías de estas palabras y también cómo han ido variando con el tiempo según el contexto histórico. Mm, claro, sí, por supuesto, ¿no? Y también es bueno recordar que muchas etimologías también han sido, al menos en la lengua griega, ¿no? Han sido influencia de, menos las que se usan en la academia, ¿no? Influencia de los propios filósofos, ¿no? O sea, no hay nada más común que ver a un filósofo creando palabras nuevas. O sea, es súper común cotidiano, ¿no? Y tanto es así que nuestro contexto también sigue ocurriendo, ¿no? Se siguen creando nuevas palabras, las palabras nunca dejan de crearse, ¿no? Pero algunas tienen claros tintes, en nuestra época al menos, ¿no? De confundir, ¿no? De confundir, ¿no? Ya lo hablamos la sesión pasada, ¿no? De esto de los pronombres, mis pronombres, de cambiar el plural masculino por el femenino o no sé, cosas así, ¿no? O sea, las palabras están muy relacionadas con lo que hacemos en nuestro día a día, nos dan orden al momento de comprender las cosas, ¿sí? Pero claro, una alteración no justificada de estas puede crear, de hecho está causando, ¿no? Bastante malestar. Bien, pues con estas reflexiones entonces nos vamos ya de esta segunda sesión y los esperamos para la tercera. Ahora voy a dejar de grabar y ya podemos dar la sobremesa.